Día a día nos enfrentamos a distintas situaciones, ya sean simples o complejas, para las que muchas veces podemos encontrar su solución mediante la aplicación de las matemáticas. El problema de la catenaria no es la excepción. En ese sentido, podemos darle respuesta haciendo uso de las ecuaciones diferenciales. Sin darnos cuenta, los cables colgantes ya son parte de nuestro diario vivir. Los vemos aplicados en la ingeniería, arquitectura, entre otras áreas, siendo su aplicación más común lo que hoy conocemos como puentes colgantes. Estos, en su mayoría, se caracterizan por tener cables anclados en cada extremo. Otro dato importante es que las cargas aplicadas se transforman en tensiones que, al ser descompuestas en componentes X y Y, combinándolas con ecuaciones diferenciales, para encontrar relaciones trigonométricas que nos lleven a un proceso en los que podremos encontrar la función que representa dicho cable colgante. Por lo que es necesario resolver una ecuación diferencial y al tener estas características formaría lo que conocemos como parábola. El protagónico se los llevan las ecuaciones diferenciales, ya que son muy importantes para su construcción y funcionamiento. Nuestro objetivo principal al estudiar este tema es comprender el aspecto físico relacionado con el cable colgante, mediante la formulación matemática realizada en el análisis de un segmento del mismo, logrando de esta manera generalizar el comportamiento de los elementos a lo largo de ellos. Pero para poder cumplir nuestros objetivos es necesario definir algunos conceptos básicos, tales como cable colgante. Este se define como un elemento flexible, o sea que no tiene rigidez y por lo tanto no resiste flexiones. Otra característica es que al aplicarle un sistema de fuerzas tomará la forma necesaria para que en él solo se produzcan esfuerzos axiales de tracción. Esto quiere decir que el esfuerzo tendrá que ser perpendicular al plano sobre el que se aplica la fuerza de tracción o comprensión, y este será distribuido de manera uniforme por toda la superficie, y en caso de no cumplirse este, no resistiría. Por tanto, la forma del cable coincidirá forzosamente con la línea generada por la trayectoria de una de las posibles composiciones del sistema de fuerzas que actúan sobre él. Esta línea es el funicular del sistema de cargas, que se define precisamente como la forma que toma un hilo flexible cuando se aplica sobre él un sistema de fuerzas. La curva de un cable de un puente colgante se llama catenario. Los cables colgantes son usados en la ingeniería de forma fundamental para la construcción de puentes colgantes. Bien, otro concepto básico muy importante en el estudio de este tema es la catenaria. Y de una manera más específica, la catenaria es una curva cuya forma es la que adopta una cuerda de densidad uniforme, la cual está colgada de ambos lados y sometida únicamente a la fuerza de la gravedad. En ese sentido, no es solo una curva, sino que es una familia de curvas, las cuales están determinadas por las coordenadas de sus extremos, x sub 0, y sub 0 y x sub 1, y sub 1 y por su longitud L. La catenaria es muy normal que sea confundida con una parábola, pero su diferencia reside en que la fórmula para obtener una parábola es y igual a x al cuadrado más bx más c, mientras que para obtener una catenaria es coseno hiperbólico de x sobre a, donde a es igual a y o y es igual a a. El puente colgante. Un puente colgante es un tipo de puente en el que la plataforma, o sea, la parte que soporta la carga, se cuelga por debajo de los cables de suspensión mediante tirantes verticales. Los principales elementos de estos puentes son sus cables, suspendidos de torres y anclados por sus extremos a los pilares de sujeción. Una de sus variantes más conocidas es el que tiene una catenaria, formada por numerosos cables de acero. La catenaria cuelga de dos torres de suficiente altura encargadas de llevar las cargas al suelo. Pueden apreciar
en la figura cuál es el cable principal, los tensores, la torre, el pilar y el tablero. Conceptos físicos relacionados con puentes colgantes. La estática es una ciencia que estudia las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo que describen un sistema que mantienen en equilibrio al mismo. Este equilibrio se manifiesta como un cuerpo sin movimiento, es decir, en reposo. La acción de este sistema de fuerza se puede dar en tres formas: fuerzas angulares, fuerzas colineales y fuerzas paralelas. Las fuerzas angulares son aquellas que forman ángulos. Las fuerzas colineales son las que están dadas en una misma recta. Y las fuerzas paralelas, como su nombre lo indica, son las que están en forma paralela. Nos dice que un puente colgante lo es cuando se alcanza el estado de equilibrio. Entonces, el puente colgante reúne las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio indica que un cuerpo está en equilibrio de traslación si la resultante de todas las fuerzas es cero. La segunda condición de equilibrio indica que un cuerpo está en equilibrio rotacional si la suma de los momentos de torsión o torcas de las fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto es cero. Fuerza de tracción. La fuerza de tracción es el esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tracción sufre deformaciones positivas. Hablamos de estiramientos. Ocurre en ciertas direcciones por el efecto de tracción. Podemos localizar en los puentes colgantes la fuerza de tracción en los cables principales. Fuerza de compresión. La fuerza de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección. La fuerza de compresión es un estado de tensión en el cual las partículas se aprietan entre sí. La fuerza de compresión es la contraria a la de tracción, ya que ésta nos dice que intenta comprimir un objeto en el sentido de la fuerza. Donde se logra apreciar la fuerza de compresión en el puente colgante puede ser en una columna o en un hormigón, que es donde sobre estas partes se encuentra el tablero. Y ahí es donde se halla una solicitación a la compresión. Fuerza gravitatoria. La gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. La existencia de dicha fuerza fue establecida por el matemático y físico inglés Isaac Newton en el siglo XVII, quien además desarrolló para su formulación el llamado cálculo de fluxiones, lo que actualmente se conoce como cálculo integral. En un puente colgante deberá soportar el peso a través de los cables y habrá una tensión, y deberá ser mayor del otro extremo, al del peso del puente en los anclajes. El viento también se toma en cuenta. Ejemplo de ello, si no te hundes en el piso es porque existe una fuerza de igual dirección y magnitud, pero de sentido contrario. Entonces entendemos que debe de existir
una fuerza de igual dirección y magnitud, pero de sentido contrario a la que ya se está ejerciendo sobre el anclaje, para que de esta forma sea un puente funcional, sea un puente colgante. El problema de la catenaria y su relación con los puentes colgantes. A lo largo de la historia, los matemáticos se mostraron fascinados por la forma que adoptaba una cuerda o cadena que se combaba bajo su propio peso, e intentaron descubrir cuál era la curva que la describía. Este problema se planteó por primera vez en el siglo XVII. En sus inicios matemáticos, como Galileo Galilei erraron en concluir que el cable que se curvaba por un peso determinado representaba una parábola. Resulta interesante cómo alguien de la talla intelectual de Galileo erró. Así que nos podemos hacer una idea de cuán complejo era ese problema. Aunque ciertamente hay muchas similitudes con la parábola, los matemáticos Johann Bernoulli, Gottfried Leibniz y Christian Huygens en 1691 demostraron la ecuación que representa una curva catenaria. Continuando con el estudio del problema de la catenaria, en la siguiente imagen podemos apreciar una cuerda que está descrita por el eje coordenado Z y el eje X. Esta cuerda tiene un segmento de longitud S. Tiene una tensión T en la parte superior y una tensión H en la parte inferior. La tensión T tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, que serán descritas por el ángulo θ. Cabe resaltar que esta cuerda tiene un peso, o es decir, es una carga que debida a su propio peso. Ahora explicaremos lo que es el caso número 1 para el problema en la catenaria, que sería el cable sometido a su propio peso. Entonces, consideremos una cuerda de un punto A a un punto B. Esta cuerda no necesariamente está a un mismo nivel o altura. Entonces la cuerda tiene sus dos extremos fijos, donde H y T son las respectivas tensiones de la cuerda, que son tangentes a la curva. Entonces la cuerda pues es flexible, es decir, se puede estirar, y eso debido a la fuerza gravitacional o la fuerza que genera su propio peso, o alguna fuerza externa como una carga. Representamos el peso como Q igual a W por S, donde W es la densidad de masa lineal del cable y S la longitud del arco, cuyo peso puede actuar en cualquier parte de la cuerda. Analizando el sistema, nos podemos dar cuenta que existe lo que se conoce como equilibrio estático, o es decir, que la cuerda no sufre ningún tipo de aceleración o movimiento, está en reposo. Entonces, esto lo podemos demostrar descomponiendo la tensión T en sus componentes vertical y horizontal, donde la componente vertical de la tensión, o sea, T coseno de θ, se anula con la tensión H en la parte inferior de la cuerda, y la componente horizontal de la tensión T, que sería T seno de θ, se anula con el peso de la cuerda, que era igual a WS. Ok, entonces, en términos matemáticos esto se ve de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 debido a que tenemos equilibrio estático. Entonces, las fuerzas en X son T coseno de θ, que se dirige hacia el eje positivo de las X, por eso es
tiene un signo positivo, menos h. En este caso, a h se le antepone un menos porque su dirección es hacia el eje negativo de las x. Recordemos que las fuerzas son vectores y en este caso pues estamos trabajando con sus magnitudes, pero tomando en cuenta sus direcciones. Y esto es igual a 0, esta relación, debido a que pues recordemos que se debe cumplir la igualdad. Despejamos para la tensión h y esto nos queda igual a t coseno de teta. Lo mismo realizamos para la sumatoria de fuerzas en y, que también es igual a 0. Las fuerzas en y son t seno de teta, que es positivo ya que se dirige hacia el eje positivo de la y, menos el peso. Recordemos que el peso se dirige hacia el eje negativo de la y. Entonces, esto es igual a 0. Despejamos para el peso y esto nos queda Q igual a T seno de teta. Ahora resulta importante encontrar algunas relaciones partiendo del triángulo rectángulo que forma la tensión T con sus respectivas componentes. Nosotros sabemos que la pendiente es igual al cambio en y sobre el cambio en x. Entonces, debido al triángulo que se forma, el cambio en y es igual a t seno de teta y el cambio en x es igual a t coseno de teta. Entonces, la pendiente es igual a t seno de teta sobre t coseno de teta. Entonces, de nuestros cursos de cálculo sabemos que la pendiente se puede representar como la derivada de y respecto a x. Entonces, intercambiando esta ecuación o esta relación con lo que se describió anteriormente, nos damos cuenta que la derivada de y con respecto a x es igual a la tangente de teta. Y esto debido pues a que como la pendiente era t seno de teta sobre t coseno de teta y las t se anulaban y seno de teta entre coseno de teta es igual a tangente, entonces encontramos una relación muy importante para este caso. Y pues ya sabemos que m es la pendiente de la fuerza de la tensión T, que es tangente a la curva en el punto B. Ahora procedemos a dividir las ecuaciones que dejamos descritas anteriormente en las sumatorias de fuerzas en x y las sumatorias de fuerzas en y. Entonces queda de la siguiente manera. T seno de teta sobre T coseno de teta es igual a la carga, que en este caso el peso, sobre la tensión H. Entonces las tensiones se eliminan y seno de teta sobre coseno de teta igual a tangente de teta, igual al peso de la cuerda sobre la tensión H. Entonces nosotros sabemos que la tangente teta es igual a dy de x, eso lo demostramos anteriormente. Entonces intercambiamos y decimos que dy de x es igual a al peso sobre la tensión H. Entonces, como nosotros sabemos que el peso es igual a la densidad lineal de masa de la cuerda por el segmento S que está describiendo esta cuerda, pero S y Y dependen de X y la longitud de un arco S entre dos puntos A y B de una curva se describe de la siguiente manera. El segmento de arco es igual a la integral definida de 0 hasta x de la raíz cuadrada de 1 más dy de x al cuadrado por el diferencial de x. Como mencionamos anteriormente, la longitud de arco S depende de la variable x. Y es necesario derivar a S con respecto a x para obtener lo siguiente. La derivada de S con respecto a x es igual a la raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x y todo eso al cuadrado. Como sabemos de nuestros cursos de cálculo diferencial e integral, la derivada de una integral
ya que son opuestas, es el argumento de la integral. Y es justo lo que obtuvimos en la relación descrita anteriormente. Ahora es preciso derivar de nuevo la expresión derivada de y sobre x igual a el peso de la cuerda sobre la tensión h. Si aplicamos la derivación con respecto a x de nuevo, tenemos lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a la densidad de masa lineal W sobre la tensión h por la derivada de s con respecto a x. Recordemos pues que el peso de la cuerda es igual a W por s. Una vez descritas las relaciones anteriores, necesitamos reemplazar la derivada de s con respecto a x, que es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x, y todo eso al cuadrado, en la expresión de la segunda derivada de y, o la derivada de segundo orden de y con respecto a x, que era igual a w sobre h por la derivada de s con respecto a x. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x es igual a la densidad de masa lineal de la carga sobre la tensión h, multiplicado por la raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x y todo eso al cuadrado. Entonces, esta última relación es una ecuación diferencial, pues no lineal, de segundo orden, pero si podemos notar, carece de lo que sería una x o la variable y. Entonces, es necesario para simplificar cálculos y para hacer más fácil todo, hacer un cambio. En este caso, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a p. Y esto pues con el fin de reducir el orden de la ecuación diferencial y obtener una expresión más simple. Entonces, aplicando el cambio, nos queda que la derivada de p con respecto a x es igual a la densidad de masa lineal de la cuerda sobre la tensión h, multiplicado pues por la raíz cuadrada de 1 más p al cuadrado. Y como pueden ver, es una expresión mucho más sencilla. Ahora, esta última ecuación diferencial la podemos trabajar mediante el método de variables separables y por lo tanto debemos realizar el arreglo algebraico para integrar en ambos lados. Entonces, la integral del diferencial de p sobre la raíz cuadrada de 1 más p al cuadrado es igual a la integral de la densidad de masa lineal sobre la tensión h por el diferencial de x. Entonces, esto nos queda igual a el logaritmo natural del valor absoluto de p más la raíz de 1 más p al cuadrado, que es una integral directa, es igual a la densidad de masa lineal sobre la tensión h por x más una constante arbitraria. Ahora es necesario encontrar una relación para la derivada de y con respecto a x, que está representada por la variable p. Entonces, aplicando Euler a ambos lados de la ecuación, obtenemos que p más la raíz de 1 más p al cuadrado es igual a Euler elevado a la w sobre h por x, multiplicado por Euler elevado a la constante arbitraria, c. En este caso, pues, como se trata de una constante arbitraria, podemos representar Euler elevado a la c simplemente como c. Entonces, una vez que tenemos esto, mandamos la variable p a restar y nos queda que la raíz de 1 más p al cuadrado es igual a Euler elevado a la w sobre h por x multiplicado por c y menos p. Entonces, elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad para eliminar la raíz en el lado izquierdo. Entonces nos queda que 1 más p al cuadrado es igual a Euler elevado a las 2 veces w sobre h por x por c menos 2 veces Euler elevado a la w sobre h por x por c por p más p al cuadrado. Entonces,
el p al cuadrado del lado izquierdo lo pasamos a restar al lado derecho. Y nos queda que 1 es igual a e al cuadrado, e elevado a la 2 por w sobre h por x multiplicado por la constante arbitraria c menos 2 veces e elevado a la w sobre h por x multiplicado por la constante arbitraria c y por p. Como podemos ver, pues los p cuadrados se eliminaron. Entonces, una vez que tenemos esto, despejamos directamente para la variable p. En este caso, p es igual a Euler elevado a la 2 veces w sobre h por x por la constante arbitraria, menos 1 sobre 2 veces Euler elevado a la w sobre h por x por la constante arbitraria. Entonces, obtenemos lo siguiente. La variable p va a ser igual a 1 medio y 1 medio de la constante arbitraria c y en paréntesis Euler elevado a la w sobre h por x menos Euler elevado a la menos w sobre h por x. Una vez obtenida esta última relación, devolvemos el cambio p igual a la derivada de y con respecto a x y decimos que la constante arbitraria es diferente de 0 y más que todo por cuestiones netamente prácticas, la constante arbitraria tendrá el valor de 1. Entonces, nuestra expresión se transforma en la derivada de y con respecto a x es igual a 1 medio, paréntesis, Euler elevado a la w sobre h por x menos Euler elevado a la menos w sobre h por x y cerramos paréntesis. Entonces, esta última ecuación diferencial también la podemos resolver mediante el método de variables separables. Entonces, nos queda de la siguiente forma. La integral del diferencial de y es igual a 1 medio de la integral de e a la w sobre h por x menos Euler a la menos w sobre h por x por el diferencial de x. Entonces, esto nos queda igual a y igual a la tensión h sobre 2 veces la densidad de masa lineal, paréntesis, Euler elevado a la w sobre h por x más Euler elevado a la menos w sobre h por x. Cerramos paréntesis y se le suma una constante arbitraria c sub 2. Entonces a esta última igualdad se le conoce como la ecuación de la catenaria. Y en este contexto, pues para un cable uniforme, que su carga es bajo su propio peso. Para obtener una expresión alternativa o de otra forma, una expresión equivalente, debemos realizar un último arreglo. Entonces la expresión que representa la ecuación de la catenaria nos queda eligiendo a y igual a b como la distancia del punto más bajo del cable o de la cuerda cuando x es igual a 0. Entonces, utilizando estas condiciones para la ecuación de la catenaria, sabemos que, o nos quedará que el parámetro b es igual a la tensión h sobre 2 veces la densidad de masa lineal de la cuerda, más la constante arbitraria c sub 2. Entonces, c sub 2 es igual a b menos la tensión h sobre 2 veces la densidad de masa lineal de la cuerda. Entonces, por cuestiones prácticas y necesarias para simplificar un poco todo, vamos a elegir el parámetro b como h sobre 2 veces w. Y por lo tanto, pues nuestra constante arbitraria c sub 2 queda igual a 0. Una vez realizado estos cálculos, la ecuación de la catenaria nos queda de la siguiente manera. Y es igual a la tensión h sobre 2 veces la densidad de masa lineal, paréntesis, Euler elevado a la w sobre h por x más Euler elevado a la menos w sobre h por x y cerramos paréntesis. Entonces, esta última expresión tiene la forma de un coseno hiperbólico.
Entonces, y va a ser igual a h sobre w por el coseno hiperbólico de w sobre h por x. Y esta última ecuación también nos representa la ecuación de la catenaria. Ejemplo 1.1. Un cable de acero pesa 0.5 libras sobre pies. Cuelga de dos soportes de un puente colgante que están a un mismo nivel y a 100 pies de separación. Si la pendiente del cable en uno de los soportes es de 12 quintos. A. Encuentre la tensión del cable en su punto más bajo. B. Determinar una ecuación para la curva catenaria que forma el cable colgante. Resolviendo. Tenemos que la segunda derivada de y respecto a x es igual a w sobre t1 por la raíz de 1 más la segunda derivada de y respecto a x. Si sustituimos u igual a la derivada de y respecto a x, tendremos que la derivada de u respecto a x es igual a la segunda derivada de y respecto a x, que sería igual a derivada de u respecto a x es igual a w sobre t1 por la raíz de 1 más u cuadrado. Entonces, tenemos la integral de du sobre la raíz de 1 más u cuadrado, que sería igual a w sobre t1 por la integral de dx, lo cual nos da como resultado el logaritmo natural de la raíz de u cuadrado más 1 más u es igual al w sobre t1 x más c1. Con condiciones iniciales x igual a 0 y u0 igual a 0, tendríamos el logaritmo natural de la raíz de 0 al cuadrado más 1 más 0 es igual a w sobre t1 por 0 más c1, lo cual nos daría como resultado c1 igual a 0. Ahora, dado que el parámetro arbitrario es igual a 0, entonces tendríamos la siguiente expresión, que es logaritmo natural de la raíz de u cuadrado más 1 más u es igual a w sobre t1 por x. Ahora, de la demostración del primer caso del problema de la catenaria, sabemos que si despejamos u, tendríamos derivada de y respecto a x es igual a 1/2 de e elevado a la w sobre t1 por x menos e elevado a la negativo w sobre t1 por x. Ahora, tenemos una ecuación diferencial, la cual podemos resolver mediante el método de variables separables, la cual es integral de y igual a la integral de 1/2 por e a la w sobre t1 de x menos e a la negativa w sobre t1 de x de x. Y obtenemos que y es igual a t1 sobre w coseno hiperbólico de w sobre t1 por x más c2. Si utilizamos las condiciones y0 igual a 0, x igual a 0, obtendríamos que 0 es igual a t1 sobre w por el coseno hiperbólico de 0 más c2, lo cual nos daría que c2 es igual a negativo t1 sobre w. Una vez que ya tenemos el valor del segundo parámetro arbitrario, podemos expresar la solución general que describe la forma del cable colgante, que es y es igual a t1 sobre w por el coseno hiperbólico de w sobre t1x menos t1 sobre w. Como w es 0.5 libras sobre pies y la pendiente es de 12 quintos a una distancia de 50 pies, procedemos a lo siguiente. Ahora, como sabemos que la derivada de y respecto a x representa la
Por lo tanto, podemos concluir que la respuesta del inciso A es T es igual a 15.53 libras. Y para nuestro inciso B, debemos sustituir los valores obtenidos en la solución general para obtener la curva que describe la forma que adopta el cable. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la siguiente. T1 sobre W es igual a 15.53 libras sobre 5.5 libras sobre pies, lo cual sería aproximadamente 31 pies. Luego de eso tenemos que W sobre T1 es igual a 0.5 libras sobre pies sobre 15.53 libras, lo cual aproximadamente es 1 sobre 31 pies. Entonces tendríamos que y es igual a 31 pies por el coseno hiperbólico de 1 sobre 31 por x menos 31 pies. La pendiente, hacemos lo siguiente. La derivada de y respecto de x es igual a t1 sobre w por la derivada de x por el coseno hiperbólico de w sobre t1 por x, menos la derivada de x por t1 sobre w. Luego de eso hacemos el cambio a los valores que ya sabíamos de tanto de la pendiente como de w, lo cual sería 12 sobre 5 es igual al seno hiperbólico de 0.5 libras sobre pies sobre T1 por 50 pies. Entonces, el seno hiperbólico inverso de 12 quintos sería igual a 25 libras sobre T1, lo cual, al fin y al cabo, nos daría que T1 es igual a 15.53 libras. Ahora tenemos el caso número 2, el cual es el cable que está sometido a una carga distribuida. Considerando el cable en esta figura, en el cual está sometido a una función de carga que vamos a denotar como W, será igual a W de X, medida en la dirección de X. Lo que podemos observar en esta figura es un diagrama de cuerpo libre de un pequeño segmento del cable, con la longitud que le vamos a denotar delta de S. Se puede ver en esta figura cómo la fuerza de tensión cambia continuamente en el cable, tanto en magnitud como en dirección a lo largo de la longitud. Este cambio lo vamos a denotar en el diagrama de cuerpo libre mediante delta de T. La carga distribuida se representa mediante la fuerza resultante, lo cual es W en función de X por el delta de X. Esta carga distribuida actúa a una distancia fraccional K, que esta distancia fraccional K está en función del delta de X del punto O, donde K es mayor que 0 y menor que 1. Ahora que tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio en el sistema, en la cual estas resultarían de la siguiente manera. La primera ecuación de equilibrio sería la sumatoria de las fuerzas en la componente en X igual a 0, que sería menos la tensión por el coseno de teta más paréntesis la tensión más el delta de la tensión, cerramos paréntesis, por el coseno paréntesis teta más el delta de teta, cerramos paréntesis, igual a 0. La segunda ecuación de equilibrio sería la sumatoria de las fuerzas en la componente en Y igual a 0, que sería menos la tensión por el seno de teta menos la fuerza resultante de la carga distribuida, que quedaría W en función de X por el delta de X, más paréntesis de la tensión más el delta de la tensión, cerramos paréntesis, por el seno, paréntesis, teta más el delta de teta, cerramos paréntesis. Esto igual a 0. El ángulo teta es un ángulo de giro en un punto cualquiera. También tenemos una tercera ecuación de equilibrio en la cual es el momento en el punto O. Nosotros sabemos que el momento está dado por el producto vectorial del vector de posición por el vector fuerza.
y en magnitud el momento está dado por la fuerza por la distancia, donde la distancia es perpendicular a la fuerza. Por tanto, nuestra sumatoria de los momentos en el punto O igual a 0 nos quedaría de la siguiente manera. La fuerza resultante de la carga distribuida por K, en la cual K es la distancia perpendicular a esta fuerza. Asimismo, la tensión en la componente horizontal, que es T por el coseno de teta, por el delta de Y. El delta de Y es la distancia perpendicular a esta fuerza. Asimismo, con la tensión en la componente vertical, T seno de teta, por el delta de X, y sabemos que delta de X es esa distancia perpendicular a esta fuerza. Ahora, el sentido en cada momento está dado por la regla de la mano derecha, en el cual, si el sentido es antihorario, el momento es positivo, de lo contrario es negativo. De las ecuaciones anteriores de equilibrio, cada una de ellas las dividimos entre delta de x y tomamos el límite cuando delta de x tiende a 0. Por lo tanto, delta de y, delta de teta y el delta de la tensión tienden a 0. Cuando aplicamos el límite, nos queda la forma de la derivada por definición. Esa es la razón por la cual en la sumatoria de las fuerzas en x nos queda la derivada respecto a x de la tensión por el coseno de teta igual a 0. Asimismo, la sumatoria de las fuerzas en la componente en y nos queda la derivada respecto a x de la tensión por el seno de teta menos w de x igual a 0. De la ecuación número 3 de equilibrio obtenemos dy sobre dx igual a tangente de teta. Si integramos la ecuación número 4, la derivada respecto a x de la tensión por el coseno de teta, obtendríamos que la tensión por el coseno de teta sería constante y esta la denotaremos por f sub h. F sub h nos representaría la componente horizontal de la fuerza de tensión en cualquier punto a lo largo del cable. Ahora, integrando la ecuación 5, obtenemos la tensión por el seno de teta igual a la integral de w en función de x de dx. Si dimos la ecuación 7 entre la ecuación 8, se elimina la tensión. Y luego, usando la ecuación 6, podemos obtener la pendiente, ya que tangente de teta es igual a dy sobre dx. dy nos representa el seno de teta y dx el coseno de teta. Al sustituir, obtenemos 1 sobre f sub h integral de w en función de x de dx. Si volvemos a integrar, obtenemos y igual a 1 sobre f sub h integral de la integral de w en función de x de dx de dx. Esta ecuación nos ayuda a determinar la curva del cable y igual a f de x, la componente horizontal de fuerza f sub h y las dos constantes, las cuales podemos llamar C1 y sub 2, que estas constantes resultan de la integración y son determinadas aplicando las condiciones de frontera para el cable. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, que dice: el cable de un puente soporta la mitad de la superficie uniforme del camino que está localizado entre las dos columnas ubicadas en A y en B. Como se muestra en la figura, si esta carga es distribuida, determina la fuerza máxima desarrollada en el cable y la longitud requerida de este, la longitud de claro L y la flecha H son conocidas. Podemos determinar las incógnitas en este problema encontrando primero la curva. Por razones de simetría, el origen de coordenadas ha sido colocado en el centro del cable, observando que w de x es igual a w de 0. Entonces, tenemos que y es igual a 1 sobre f sub h por la integral de w sub 0 de x. Efectuando las dos integraciones, resulta que y es igual a 1 sobre por w sub 0 x cuadrado sobre 2 más c1x más c2. Nosotros podemos encontrar los valores de las constantes de integración
Si aplicamos las condiciones de frontera y igual a 0, x igual a 0, y de y sobre dx es igual a 0 en x igual a 0. Sustituyendo en la ecuación 1, resulta que c sub 1 es igual a c sub 2, que es igual a 0. Entonces, la curva está dada por w sub 0 sobre 2 f sub h por x cuadrado. Esta es la ecuación de una parábola. La constante f sub h puede ser obtenida aplicando la condición de frontera y igual a h en x igual a L medios, lo cual sería f sub h es igual a w sub 0 por L cuadrado sobre 8h. Por lo tanto, la ecuación 2 es entonces y igual a 4h sobre L al cuadrado por x cuadrado. Como f sub h es conocida, la tensión en el cable puede ser determinada como T es igual a f sub h sobre el coseno de teta, para 0 menor o igual que teta menor que pi medios. La tensión máxima ocurriría cuando teta sea máximo, es decir, en el punto BA. A partir de la ecuación 2, la pendiente en ese punto es diferencial de y respecto a x cuando x es igual a L medios, igual a tangente de teta máximo igual a w sub 0 sobre f sub h, cuando x es igual a L medios. O también, teta máximo es igual a la tangente inversa de w sub 0 por L sobre 2f sub h, por lo cual tangente máximo sería igual a f sub h sobre coseno de teta máximo. Si usamos la relación triangular mostrada en la siguiente figura, que se basa en la ecuación 5 y en la ecuación 6, se puede escribir de la siguiente forma. T máximo es igual a la raíz cuadrada de 4p sub h cuadrado más w sub 0 cuadrado por L cuadrado. Si sustituimos la ecuación 3 en la ecuación anterior, resulta que T máximo sería igual a w sub 0 cuadrado por L sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 más L sobre 4h, todo esto al cuadrado. Y para un segmento de longitud diferencial de cable ds, podemos escribir ds es igual a la raíz cuadrada de dx cuadrado, que sería igual a tener la raíz cuadrada de 1 más dy sobre dx cuadrado por dx. Por tanto, la longitud total del cable L puede ser determinada por la integración usando la ecuación 4. Tenemos L es igual a la integral de ds, que es igual a 2 por la integral de 0 a L medios de la raíz cuadrada de 1 más 8h sobre L cuadrado por x. Todo esto al cuadrado de x. La integración resulta en L es igual a L medios por la raíz cuadrada de 1 más 4h sobre L, todo esto al cuadrado, más L sobre 4h seno hiperbólico inverso de 4h sobre L.